Ya, empezaremos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha, doctora. Ya, entonces empezaremos. Como es por Zoom, entonces tenemos tiempo limitado, ¿no ven? Bueno, hoy día tenemos que hablar de infecciones urinarias y embarazo, ¿ya? Corre mis diapositivas, ¿no ven? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos o sea, las infecciones, manejar las infecciones de tracto urinario en las pacientes embarazadas? Ya es una patología que puede repercutir tanto en la mamá como en el bebé, ¿no? Ya nosotros tenemos aproximadamente un 5 a 10% de las mujeres embarazadas que cursan con una infección de tracto urinario en algún momento del embarazo. Ya de estas pacientes, perdón, voy a seguir admitiendo ya. De estas pacientes que cursan con infección de tracto urinario, más o menos un 10% son internadas. Ya es bien importante la cantidad de las pacientes que cursan con esta patología. Ya, por lo tanto, nosotros tenemos que manejar adecuadamente esta patología. Ya, ¿por qué es importante? Porque la infección urinaria complica el embarazo. ¿Qué es lo que puede producir? Puede producir un bebé que nazca con bajo peso, un parto prematuro, un bebé con retardo de crecimiento intrauterino, puede producir que se rompan las bolsas antes de tiempo, ¿no? Entonces pueden complicar el curso del embarazo y dar origen a un parto con un producto prematuro, ¿no? Que obviamente puede terminar con desenlace fatal, ¿no? Para el bebé si es que es prematurito. Entonces, en la definición de una infección urinaria, ¿cuándo decimos que es una infección urinaria? Hablamos de infección urinaria cuando hay presencia de bacterias en el tracto urinario y estas bacterias son capaces de producir alteraciones morfológicas y funcionales en el sistema urinario, ¿ya? Cuando hablamos de infección de tracto urinario en una paciente embarazada, podemos definir como una invasión o proliferación de bacterias en el aparato urinario que puede desencadenar una respuesta inflamatoria en la mujer y esta respuesta inflamatoria puede causar el nacimiento de un producto prematuro, ¿ya? Creo que ya han entrado todos. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Voy recorriendo un ratito. Ya. También podemos definir una infección urinaria según lo que encontremos en el cultivo que le comemos a una paciente. Por ejemplo, decimos que hay una infección de tracto urinario cuando encontramos 100.000 o más unidades formadoras de colonias de un germen único, o sea, una sola bacteria, en la orina recogida por micción espontánea, o sea, cuando la paciente recolecta su orina en un frasquito estéril y encontramos más de 100.000 unidades formadoras de colonias de un solo germen, entonces consideramos que hay una infección urinaria. Cuando recogemos la muestrita por sonda vesical, obviamente la cantidad de bacterias puede ser menor y nosotros consideramos igual una infección de tracto urinario. Entonces, cuando encontramos más de 1.000 unidades formadoras de colonias en una muestra que la obtenemos por sonda vesical, también consideramos que es una infección urinaria, ¿ya? Y cuando hacemos una punción suprapúbica, obviamente por punción nosotros esperamos mantener o obtener una muestra de orina estéril. Sin embargo, si por punción encontramos cualquier cantidad de bacterias, ya sean 10.000 unidades formadoras de colonias o 1.000, ya consideramos un cuadro infeccioso, ¿ya? Entonces, en el cultivo, estos tres conceptos para considerar una infección urinaria son bien importantes, entonces van a tener en cuenta, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya, los factores de riesgo en las pacientes embarazadas son bien importantes. Por ejemplo, el antecedente de infecciones urinarias previas al embarazo que está cursando la paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos el primer contacto con la paciente, tenemos que hacer una anamnesis adecuada y preguntar si ha tenido diagnóstico de alguna patología recidivante, como una infección urinaria. ¿Listo? La multiparidad también es un factor de riesgo importante, ¿ya? La mala condición socioeconómica, obviamente las pacientes que están inmunodeprimidas tienden a tener cuadros infecciosos más frecuentes, ¿no?
Las pacientes de raza negra, las pacientes que cursan con diabetes, ya sea diabetes mellitus de base o las pacientes que desarrollan diabetes gestacional durante el embarazo, ¿ya? Las pacientes que son trasplantadas renales obviamente son pacientes inmunodeprimidas porque además toman corticoides, ¿no ven? Toman prednisona por largo tiempo, entonces también son pacientes inmunodeprimidas. Pacientes con lesiones medulares que cursan con alteraciones vesicales, por ejemplo la vejiga neurogénica, que son también pacientes que tienen alto riesgo de cursar con infecciones urinarias. En el embarazo mismo, nosotros vemos que como la progesterona es la hormona principal que encontramos en el embarazo, esta progesterona va a producir cambios en el tracto urinario. ¿Cuáles son los cambios más importantes? Perdón, siguen entrando. Los cambios más importantes. La progesterona hace que disminuya el tono y la contractilidad de las fibras musculares lisas de la vejiga. Por lo tanto, va a haber mayor residuo miccional y eso predispone a la infección urinaria. Va a reducir el peristaltismo de las vías urinarias, no solamente de la vejiga, sino también de los uréteres, ¿ya? Especialmente en el segundo trimestre, en el segundo mes de embarazo. Va a producir hiperemia del trígono vesical, va a haber disminución del tono del esfínter uretrovesical, va a aumentar la longitud renal a 1 centímetro aproximadamente. Hay cambio de la posición de la vejiga que se va a hacer más abdominal que de lo costumbre, ¿no? Por el crecimiento del útero. Hay aumento del volumen circulante que va a aumentar también obviamente la tasa de filtrado glomerular, que también va a ser un factor importante de que la paciente se con infecciones urinarias recidivantes. También se produce una alcalinización del pH de la orina, lo cual predispone a que las bacterias puedan replicarse con mayor facilidad. Hay un aumento en la concentración de glucosa y aminoácidos en la orina, siendo un buen caldo de cultivo para algunas bacterias, ¿no? Entonces, estos cambios que va a producir la progesterona también van a inducir o van a aumentar el factor de riesgo de esas pacientes para que presenten infecciones. ¿Listo? ¿Cuáles son los cambios más importantes que se producen en el embarazo? Ya, en los riñones, por ejemplo, va a haber un aumento en la longitud renal, va a haber un aumento en el filtrado glomerular. En el sistema colector va a haber disminución del peristaltismo, especialmente en los uréteres. Ya en los uréteres, aparte que disminuye el peristaltismo, también puede haber una obstrucción mecánica cuando el embarazo ya es grande, ¿no? Por el crecimiento uterino. En la vejiga, por el crecimiento uterino, también puede haber desplazamiento de la vejiga, especialmente hacia la parte de arriba y adelante, lo cual también va a predisponer a que aumente el residuo vesical y eso predispone a las infecciones. Va a haber relajación del músculo liso también. Entonces, todos estos factores de riesgo, estos cambios que se van a producir en el embarazo, van a hacer que haya un éstasis urinario mayor y esto predispone a las infecciones, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de que las infecciones urinarias puedan causar alteraciones o puedan tener efectos secundarios en el embarazo? ¿Sí? Primero, la exposición a las endotoxinas que producen las bacterias van a hacer que haya activación de los leucocitos. Estos leucocitos se activan gracias a las endotoxinas que va a producir las bacterias. Estas endotoxinas van a hacer que hayan secreciones de citocinas y quimiosinas y estas quimiosinas van a desencadenar una serie de respuestas en la paciente. Por ejemplo, van a producir un cuadro inflamatorio y esta inflamación va a hacer que haya síntesis de proteasas. Estas proteasas producen que se rompa antes de tiempo la bolsa y obviamente eso va a desencadenar un parto prematuro. También estas citoquinas y quimioquinas van a hacer que se produzcan mayores cantidades de prostaglandinas y estas prostaglandinas hacen que hayan contracciones uterinas y al haber contracciones uterinas va a hacer que haya dilatación del cuello uterino, por lo tanto pueda terminar en un parto de un producto prematuro, ¿ya? También los estrógenos tienen importancia o tienen un efecto para que se produzcan las infecciones urinarias. Va a haber, los estrógenos también tienen una función de activar las fibras miometriales y que se produzcan contracciones. Por lo tanto, también van a ayudar a que se pueda producir un parto pretérmino. Entonces, esa es la fisiopatología de por qué una infección urinaria puede terminar en un trabajo de parto prematuro. ¿Listo?
Ahora, ¿cuáles son los agentes etiológicos o las bacterias que más frecuentemente encontramos en las infecciones urinarias? En primer lugar está la Escherichia coli, que es una bacteria que generalmente habita en las heces fecales, ¿no ven? Entonces, generalmente son por contaminación en baños sucios o malos aseos. A veces las pacientes no se limpian bien la colita y eso contamina la vagina, y por la contaminación de la vagina, como está cerca la uretra, también puede desencadenar por ascenso de las bacterias una infección de tracto urinario, ¿ya? Entonces no se olviden que la bacteria más comúnmente encontrada en las infecciones de tracto urinario en las embarazadas es la E. coli, seguida por la Klebsiella sp. Ya el Proteus mirabilis también es frecuente, y las enterobacterias sp. Obviamente podemos encontrar también otras bacterias, gram positivas, gram negativas, pero las más comunes son estas 4, no se olviden para su examen, ¿no? Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus mirabilis y la enterobacter sp. ¿Ya? Cuando hablamos de infecciones urinarias, hacemos una clasificación que es bien importante. Las infecciones urinarias de tracto urinario bajas, que son las bacteriurias asintomáticas y la cistitis, y las infecciones urinarias altas, que son ya las pielonefritis, que son obviamente más severas, ¿no? Entonces vamos a ver uno por uno, vamos a desarrollar uno por uno estos 3 cuadros patológicos, ¿listo? Vamos a hablar primero de la bacteruria asintomática. ¿Cómo podemos definir una bacteruria asintomática? Decimos que es la presencia en la orina de bacterias que se están multiplicando activamente, pero que no producen sintomatología en la paciente, ¿ya? O sea, son pacientes que no tienen síntomas, pero al hacer un examen encontramos que hay abundantes bacterias, ¿listo? Entonces, bien importante por eso que cuando hacemos el control prenatal, siempre pidamos los laboratorios de ingreso a la paciente, incluyendo un examen de orina, ya donde vamos a poder diagnosticar si es que hay datos de infección urinaria y que la paciente no presenta sintomatología. Entonces, esos cuadros los conocemos como bacteriurias asintomáticas, ¿listo? De estas bacteriurias, un 20 a 40%, si no las tratamos adecuadamente, se pueden complicar y llegar a una pielonefritis aguda, que ya sería una infección de tracto urinario alto, ¿no? El 60-70% de las pacientes que ingresan al hospital con pielonefritis aguda, siempre vamos a encontrar que han cursado en algún momento un cuadro de bacteriurias asintomáticas, que tal vez como no tenía síntomas, nosotros las hemos pasado por alto. Y obviamente esa infección, esa bacteriuria asintomática ha ido empeorando y va dando sintomatología ya que va a llegar a complicarse, ¿no? Con una pielonefritis aguda. ¿Listo? El tratamiento correcto de una bacteriuria asintomática va a disminuir obviamente en gran porcentaje, un 80% aproximadamente, de que evolucionen a un cuadro más severo, que es la pielonefritis. Por lo tanto, siempre tenemos que pedirle un examen de orina de control a la paciente por lo menos una vez cada trimestre, ¿no? O sea, 3 exámenes de orina mínimamente durante todo el embarazo, primer, segundo y tercer trimestre, ya para diagnosticarlas precozmente y hacer tratamiento adecuado, ¿ya? Entonces, ya les he dicho la definición de la bacteriuria asintomática, ¿ya? Entonces, clínicamente no voy a encontrar ningún síntoma, entonces mi diagnóstico va a ser casual, va a ser un hallazgo laboratorial, ¿ya? Cuando yo considero que hay una bacteriuria asintomática, cuando le pido un cultivo a la paciente y me da positivo, cuando hay más de 100,000 unidades formadoras de colonias, pero de un solo germen, puede ser Escherichia coli solamente, y no tiene signos de infección ni leucocituria. Entonces vamos a encontrar un examen de orina probablemente normal, pero con desarrollo bacteriano y sin sintomatología. ¿Listo? Cuando yo encuentro un urocultivo con aproximadamente de 10,000 a 100,000 unidades formadoras de colonias, pero no de un solo germen, sino de muchas bacterias, entonces voy a pensar siempre que es contaminación de mi muestra, por lo tanto debo repetir el urocultivo. ¿Listo? Generalmente cuando yo quiero diagnosticar una bacteriuria asintomática, el uso de las tiras reactivas no me van a servir. Entonces, en este caso, o de un examen de orina, ¿no? En este caso, entonces, el urocultivo es el que me va a ayudar a llegar a un diagnóstico al 100% definitivo, ¿ya? Entonces, cuando yo diagnostico una bacteriuria asintomática, por más que la paciente no tenga síntomas, yo veo
urocultivo positivo con presencia de bacterias, mi obligación es iniciar tratamiento precozmente. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una categorización de los fármacos en base al efecto colateral que puede tener en el producto. Entonces nosotros generalmente trabajamos con la categoría A y B, que son los que no van a repercutir o van a producir daño en el feto. Ya en la mayoría de las pacientes usamos la eritromicina, la citromicina, la nitrofurantoína, que son los medicamentos que más comúnmente encontramos en el SUS, donde tratamos estas pacientes. ¿Ya? El tratamiento de estas pacientes siempre va a ser ambulatorio. ¿Por qué? Porque no tienen signos, sintomatología. ¿Para qué la voy a internar? Es una paciente que está tranquila. Sí, pero sí necesita tratamiento antibiótico, entonces le voy a dar su antibiótico-terapia. Como les dije, en la mayoría de los casos usamos, a ver, ¿cuáles son los medicamentos que más usamos? La cefixima de 400 miligramos, una tabletita bioral cada 24 horas por 7 a 10 días. Podemos usar la amoxicilina de 1 gramo, una tabletita bioral cada 8 horas por 7 a 10 días. La eritromicina de 500 miligramos, una tabletita bioral cada 6 horas por 7 a 10 días. La nitrofurantoína, que viene de 100 miligramos, una tabletita bioral cada 6 horas por 7 a 10 días. Son los medicamentos que más usamos nosotros en los tratamientos ambulatorios, ¿listo? Pero aparte de eso, también tengo que darle medidas complementarias. Le voy a decir a la paciente que aumente la ingesta de líquidos, ¿ya? Por lo menos 2 a 3 litros por día. ¿Para qué? Para que aumente la frecuencia de la micción, ¿ya? Y nos vaya mejor con el tratamiento. También en estas pacientes con infección urinaria es importante darles vitamina C a dosis de 1 gramo por día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la vitamina C no solamente va a tener buen efecto en el sistema respiratorio, en vías urinarias nos ayuda también porque va a hacer que la orina se torne más ácida y mueran más rápido las bacterias. Entonces, esa es la función de la vitamina C. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, el tratamiento de las pacientes siempre es como una triada, digamos, ¿no? La antibiótico-terapia, la ingesta, el aumento de la ingesta de líquidos y la acidificación de la orina a través de la vitamina C. ¿Listo? Entonces aquí yo les doy una listita de los medicamentos que más usamos, ¿ya? Pero los que les he mencionado son los más importantes. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta de bacteriuria sintomática antes que hablemos de cistitis, por favor. Ya. Entonces vamos a continuar con la cistitis, ¿ya? La cistitis también es una infección de vías urinarias bajas, ¿ya? Cistitis se refiere más que todo a la inflamación de la vejiga, o sea, es una infección bien localizada, ¿ya? Perdón, ¿cuál es la definición? Dice que es una infección que afecta la pared y la mucosa de la vejiga, no va más allá, ¿listo? Generalmente es una infección primaria, o sea, no va a ser complicación de una bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática se complica produciendo una pielonefritis, no una cistitis, ¿listo? La incidencia es baja, del 1 al 2% de las pacientes embarazadas, sin embargo, se puede presentar y tenemos que saber manejar adecuadamente, ¿ya? No se ha comprobado que tenga relación con un parto pretérmino o retardo de crecimiento intrauterino, o sea, no es frecuente que este tipo de infección urinaria desencadene una respuesta inflamatoria que produzca un parto pretérmino, ¿ya? Más que todo la bacteriuria sintomática y la pielonefritis son las que van a complicar más el embarazo, el curso del embarazo. 1/3 de estas pacientes que cursan con cistitis van a dar un urocultivo positivo, o sea, vamos a encontrar más de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml, ¿listo? Un 95% de esta cistitis solamente va a ser una infección que se limita a vejiga, no va a ir a otro lado, ¿ya? ¿Cuál es la clínica? La clínica es bien característica. Ya la paciente en este cuadro va a tener sintomatología bien clara, bien específica. Y normalmente aquejan de polaquiuria, o sea, orina a cada rato, disuria, ya dolor al orinar,
dolor en región hipogástrico, en región de hipogastrio irradiada región lumbar. A veces va acompañada de hematuria franca, ¿ya? A veces no hay hematuria, pero las orinas son turbias, fétidas, con sedimento. Y al palpar la región de la vejiga, va a haber mayor sensibilidad. En algunas ocasiones van a tener una febrícula, pero que no llega a una alza térmica importante, por eso es que no le damos mucha importancia, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que sí puede tener una alza térmica mínima, ¿ya? Y obviamente la paciente, por todo el cuadro inflamatorio que tiene en la vejiga, va a tener urgencia miccional, no va a poder aguantarse, ¿no? Va a tener que correr al baño, ¿ya? Generalmente lo que caracteriza esto es la poliaquiuriosis, orina cada rato, poquito, poquito y con mucho dolor. Generalmente el dolor es al terminar la micción, más que al empezar, ¿ya? Además, es bien importante que aquí en la cistitis podemos encontrar en algunos casos lo que nosotros llamamos como tenesmo vesical, ya que se refiere a la sensación de que quiere seguir orinando después de que ha terminado de orinar. Se termina de orinar y siente la sensación de que le falta evacuar orina. A eso nosotros le llamamos tenesmo vesical. ¿Listo? ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Obviamente voy a pedir un examen de laboratorio, ¿no? Puedo pedir un examen de orina, puedo pedir sedimento urinario o urocultivo. Ya, a veces cuando las pacientes vienen al hospital en la tarde, media mañana, y no traen la primera orina de la mañana, que es la indicada para que hagamos un examen general de orina, les hacemos un sedimento urinario. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que a veces hay presencia de células de pus, piuria. Puede haber hematuria. Los leucocitos van a estar de 10 a 50 leucocitos por campo. ¿Sí? Cuando encontramos así de 10 a 50 leucocitos por campo, ya podemos sospechar de una cistitis, pero si es más de 50 leucocitos por campo, ya es un diagnóstico prácticamente seguro, ¿no? Ya, además de esto, podemos encontrar nitritos positivos y el pH va a estar alcalino, ¿ya? En cambio, en un urocultivo vamos a encontrar más de 100.000 unidades formadoras de colones por ml de un solo germen patógeno, ¿listo? Y si es que, digamos, tenemos una paciente con sintomatología, pero que su urocultivo y su sedimento urinario o su examen de orina nos da negativo, entonces podemos pensar en que se trata de un síndrome uretral agudo. ¿Qué quiere decir eso? Que la uretra, que es el orificio por donde sale el orino, ¿ve? Puede estar, o sea, la infección puede afectar solamente la uretra en forma local, ¿ya? A veces incluso decimos que un síndrome uretral agudo puede deberse a un golpe de frío, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿listo? ¿Cuál es el tratamiento? En estas pacientes también el tratamiento es ambulatorio, no necesita internarse, ¿listo? Entonces vamos a usar los mismos antibióticos que usamos para las pacientes que tienen bacteriuria sintomática, ¿ya? Aquí tenemos el ácido clavulánico, 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 a 10 días. La cefurexima, que no tenemos en nuestro medio. La cefixima es el medicamento que más usamos actualmente, de 400 miligramos cada 24 horas por 7 a 10 días. La nitrofurantoína, por favor, si se corta, ¿me pueden mandar otro link? Pero voy a tratar de terminar, ¿ya? La nitrofurantoína, que también es un medicamento que usamos mucho en las pacientes, ¿ya? Y que tiene muy buena respuesta. La dosis es de 100 miligramos cada 6 horas durante 7 a 10 días, ¿listo? La fosfomicina también usamos, pero no es lo... Dice, ¿no? Que en las infecciones urinarias no es indicado usar una sola dosis de antibiótico, aunque sea dosis alta. Sin embargo, se ha visto que la fosfomicina en las pacientes embarazadas dan buena respuesta. Sin embargo, al terminar el tratamiento, siempre debemos hacer un seguimiento. Termina sus antibióticos, esperamos una semanita y le pedimos un urocultivo de control para verificar que el cuadro infeccioso haya cedido totalmente. En estas pacientes que han tenido historia de una infección urinaria, ya sea bacteriuria sintomática o cistitis, siempre debemos preguntar a la paciente cada vez que venga si es que no tiene sintomatología urinaria. ¿Por qué? Porque es frecuente que tengan recidivas, ya que vuelvan a presentar infecciones urinarias. El 25% de las gestantes con cistitis, como les dije, va a experimentar nuevos episodios de infecciones urinarias durante el embarazo, pero es importante vigilar sus recidivas. ¿Listo? Vamos a hablar de las pielonefritis.
La pielonefritis ya es un cuadro complicado. ¿Por qué? Porque va a afectar ya los riñones, ¿ya? Por lo tanto, su sintomatología va a ser mayor, ¿ya? Se caracteriza la pielonefritis porque la paciente no solamente va a presentar un cuadro de cistitis, ya va a presentar dolor a nivel lumbar, anorexia, náuseas, vómitos, adinamia, cefalea, ¿ya? Y lo importante es que va a tener alzas térmicas no cuantificadas, ¿ya? La paciente se va a sentir ya muy mal estado general en este tipo de infección, ¿ya? Entonces vamos a tener incluso a veces presencia de contracciones uterinas, dolor en las fosas ilíacas. Ya, si las revisamos, obviamente con el embarazo no podemos evaluar puntos ureterales, pero la puñopercusión va a ser francamente positiva, ¿ya? Entonces, al examen físico, lo que más nos va a ayudar va a ser la sintomatología que tiene la paciente y la presencia de una puñopercusión francamente positiva, ¿ya? Entonces, para nosotros confirmar nuestro diagnóstico aparte de la clínica, siempre debemos pedir un hemograma, donde vamos a ver que los leucocitos se van a modificar, van a estar mayor a 10.000, 11.000 leucocitos por campo, ya en el examen de sangre. Puede ir acompañada de una disminución del hematocrito y trombocitopenia, pero esto es raro. Lo que más nos llama la atención es que va a haber una leucocitosis en el hemograma. Vamos a pedir urea y creatinina. Y generalmente en estas pacientes, cuando es una infección muy severa, podemos ver que la creatinina puede aumentar transitoriamente, pero que después de que hacemos el tratamiento se tiene que normalizar. El sedimento urinario obviamente va a ser positivo, vamos a encontrar que hay células de pus, que hay células de sangre y que hay proteínas libres también. Podemos pedir un urocultivo para confirmar, vamos a encontrar que hay más de 100 unidades formadoras de colonia, de bacterias por ml. Podemos pedir una vía renal, podemos pedir un hemocultivo, y en estas pacientes lo importante siempre es monitorizar si es que tiene actividad uterina, ya, especialmente a pacientes que tienen más de 24 semanas, porque en la mayoría de los casos vamos a encontrar presencia de actividad uterina. ¿Listo? En estas pacientes es bien importante ver diagnósticos diferenciales porque como tiene clínica de dolor intenso, podemos confundir con un cólico nefrítico o con una apendicitis aguda, con una colecistitis aguda, con las contracciones uterinas de una amenaza de parto prematuro o cuando se han roto las bolsas con la presencia de una coriomionitis, ¿ya? Entonces, bien importante el laboratorio para que nos guiemos con estas pacientes. El tratamiento siempre va a ser con la paciente internada, porque paciente que tiene fiebre ya necesita antibiótico terapia endovenosa, ¿ya? Entonces, bien importante que las internemos, ¿ya? En estas pacientes no solamente la vamos a internar y vamos a iniciar antibiótico terapia por vía endovenosa, sino también tenemos que indicar que aumente la ingesta de líquidos, ¿ya? Por lo menos 3 litros por día. Esto, como les digo, para aumentar la diuresis por hora, ¿ya? Hay que administrarle antipiréticos porque obviamente va a estar con alza térmica, ¿no? Y analgésicos para que calme el dolor, porque como les digo, son pacientes que ya vienen con mucho dolor. Administrar la vitamina C para acidificar la orina, que nos ayuda mucho en el tratamiento urinario, ¿ya? En el tratamiento de las infecciones urinarias. Y el tratamiento con antibióticos siempre tiene que ser 14 días o más, nunca menos de 14 días. Vamos a iniciar siempre con tratamiento endovenoso, por eso le internamos mínimamente 3 días y si ya no presenta fiebre podemos pasar a vía oral, ¿ya? En estas pacientes es bien importante iniciar apenas entre al hospital su antibiótico terapia, aunque sea empírica. ¿Qué quiere decir eso? Ingresa al hospital, yo le pongo su vía, le pongo su antibiótico, puedo ponerle cefotaxima, hasta que salga el resultado del urocultivo. Y una vez que me den el resultado del urocultivo, que obviamente viene con el antibiograma, voy a ver la sensibilidad de los antibióticos y puedo modificar mi tratamiento si es que se requiere. ¿Listo? Entonces, aquí hay un cuadrito de los antibióticos que más usamos en la pielonefritis, ¿sí? Hay una lista, pero nosotros en nuestro medio el que más usamos es la ceftriaxona, la gentamicina y la fosfomicina. ¿Listo? Aquí hay otro. Bueno, solamente eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones si es que yo no trato adecuadamente una pielonefritis? Ya puede haber un absceso renal porque hemos visto que pueden haber células de pus y como está afectando el riñón puede producirse un absceso renal.
puede producirse un síndrome de distrés respiratoria, una pielonefritis enfisematosa, un shock séptico que puede terminar en sepsis, produciendo incluso hasta muerte de la paciente. ¿Ya? Entonces siempre es importante que nosotros manejemos adecuadamente estas infecciones. Creo que ya se va a cortar, me voy a apurar. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que haya complicaciones en el embarazo. Las consecuencias más importantes de la pielonefritis son un parto prematuro, un bajo peso al nacer en el producto, ¿ya? Las infecciones urinarias de este tipo, pielonefritis, ocupan el segundo lugar en frecuencia de las pacientes que se internan en el hospital con un cuadro de amenaza de parto prematuro, ¿ya? Y la bacteria que más comúnmente podemos encontrar en los exámenes es la E. coli, como les dije anteriormente. ¿Listo? Entonces, esta partecita me he apurado para explicarles, pero he desarrollado todo lo que quería decirles. Si tienen alguna pregunta, estamos con 2 minutos libres para que aclararles algo, o si no, pueden mandar un link si es que hay muchas preguntas. Entonces, estoy en espera. Bueno, creo que no hay dudas, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. Creo que ha entrado todo el curso. Sí, Diana. Está levantando la mano. Diana o Kevin. Jorge, Kevin. Ya le he mandado a su compañera las diapositivas, entonces van a tener en cuenta siempre las cosas que les recalco, ¿ya? Para ayudarles un poquito en los exámenes, ¿listo? Muchas gracias, jóvenes, les agradezco mucho, especialmente por la cantidad de audiencia que ha habido. Me estimulan para seguir preparando las diapositivas y para no fallarles con las teóricas, ¿listo? Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Sergio, gracias.